La gran crisis viene. ¿Y qué pensamos hacer? Bueno, ese es el título que he escogido para capturar la atención de ustedes. Sin embargo, no es exactamente un tema que trata de ser pesimista. Nada que ver. Definitivamente lo que quiero es que sea entendido como algo muy real, que lo vamos a ver más adelante. Pues bien, aquí también hay que ver que, de hecho, esto no va a ser una clase de finanzas, ni meramente una clase de economía aburrida. Lo que pretendo es que tome en consideración algunos hechos que son realidades concretas, con los cuales vamos a ver también en los links y los videos que les voy a presentar, para tener toda esta base bien formada. De hecho, como yo siempre menciono con la gente con quien me reúno, o gente que me pregunta, aquí lo que se trata es de darles ese input para que ustedes mismos también hagan su due diligence, ¿no? Su investigación propia, personal. Y fue lo que yo hice, definitivamente. Yo no estoy copiando las cosas que escucho, sino más bien interpreto, tomo consideraciones y leo diferentes libros para poder formar un concepto sobre esto. Y bien, aquí me tienen. Estuve en un curso solamente para una muestra en la Bolsa de Barcelona. En Barcelona, como les comentaba, hay muchas actividades. Este curso que tomé fue solamente para trading, en un tema en particular, pero también he seguido varios otros cursos sobre diferentes, háblese de metales, inversión, podemos también hablar de criptomonedas, ICOs, blockchain, industria 4.0, impresión 3D, temas que siempre están relacionados a mi área, pero que están tomando el control de la realidad a futura, y no solo futura, sino presente. Entonces yo me considero un Innovation and Investment Enthusiast. Es lo que me caracteriza y es lo que siempre he hecho. En principio, lo que yo pretendo hacer es darles estos inputs para que puedan ustedes tomar algunas decisiones. Pues bien, vamos a ver qué vamos a tocar en materia. Conversaremos sobre el sistema financiero y el dinero fiat. El análisis también fundamental que vamos a realizar. De hecho, en finanzas se habla de dos puntos, de dos temas. Siempre el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental se basa en los datos, más que todo del mercado, de las tendencias, de la tecnología, de los avances, de la política, de la economía, en fin, de diferentes áreas para poder tomar un concepto de hacia dónde van algunas industrias, algunas tecnologías o algunas empresas inclusive. Y el análisis técnico más se basa en lo que es el día a día, en el corto plazo, cómo es el movimiento de las tendencias en ciertos mercados, en ciertas o en particulares empresas, para ver si es que las tendencias es a la venta o a la compra. Es el trading oficial que conocemos normalmente. Y el tercero, el punto más importante, creo yo, que es la propuesta de preservación del valor. ¿Qué alternativas podemos manejar? No son todas las alternativas, pero evidentemente son las que yo conozco y estoy más familiarizado en este ámbito. Pues bien, lo que aquí hay que hacer un paréntesis y mencionar lo que no es, ya que lo que hemos hablado es de lo que vamos a hablar y de lo que es este video, de lo que no es justamente, y lo que yo no pretendo serlo, es ser un financista o un asesor financiero
de ustedes. No pretendo serlo, no quiero serlo y definitivamente pues tampoco es el objetivo de esto. Como repito, es abrir los parámetros de los conocimientos que tenemos, que por una y otra vicisitud, ya sea porque vivimos en algún país que no tenemos la accesibilidad de los conceptos o de las tendencias o de las realidades, a pesar de que estamos involucrados con Internet, no estamos dentro de un circuito de conocimientos que nos posibilita tomar decisiones acertadas. Pues, entonces, vamos a tomar el inicio de esta exposición con el primer tema. ¿Qué es dinero? ¿Se han preguntado algún concepto? Definitivamente, lo primero que pretendemos o que sabemos del dinero son varias cosas, ¿no? Que nos sirven para comprar. Pues bien, pero hay otras características, otros conceptos relacionados al dinero, y es importante definirlos, porque si no lo entendemos, es posible que los nuevos conceptos o los conceptos antiguos que tendríamos nos puede afectar en la visión que tengamos y en las decisiones que hagamos. Vayamos a lo académico y algo bastante rápido. Podemos decir que tiene funciones y unas características específicas. Las vamos a mencionar ligeramente. ¿Qué funciones vamos a mencionar o que la academia nos comenta, ¿no? La universidad, los libros? ¿Qué es un medio de cambio? Perfecto. La unidad de cuenta, en los libros, mayor, menor, la contabilidad, ¿no? Es un depósito de valor, quiere decir que yo tengo un dinero y esto representa un valor, representa algo que yo valoro, ¿no? Dentro de una actividad comercial, industrial, intelectual, eso representa un valor. También es un patrón de pago diferido. A futuros, un cheque, todo eso se representa mediante la función del dinero. También tiene características, que tiene que ser duradero, transportable, divisible, es decir, que yo puedo tener múltiplos de una unidad, 10, 5, 15, 20, 100, ¿no? Como nosotros los conocemos y los manejamos constantemente. Homogéneo, pues si se quiere hablar del dólar, por hablar de una divisa, mi dólar es el mismo que maneja un ciudadano de Singapur o de Tokio, un dólar americano, va a ser el mismo que se maneja en Berlín o en Tokio o en Estados Unidos. Entonces el concepto de homogeneidad se da. Yo no puedo hablar del sol, pero si lo queremos restringir en la nación, en el Perú o en otros países, pues dentro de esta región o del territorio se maneja la homogeneidad también. Y de oferta limitada. Eso es muy importante. A ver cómo nos va en mi evaluación que he visto en el futuro. Pues ahí está nuestro referente, el dólar. En estas fechas podemos identificar que fácilmente nosotros lo podemos determinar que lo cumple. No estoy hablando del dólar, sino en general de las monedas llamadas fiat. Vamos a ver por qué se llaman fiat. No tiene nada que ver con la marca de auto. ¿Qué es un medio de cambio? Lo es. El dólar también es unidad de cuenta. De hecho, los movimientos económicos grandes, llámense exportaciones, importaciones, valores, digamos commodities, se valoran en dólares y también en Perú o en otros países como el Ecuador también se manejan en dólares algunas contabilidades o recibos o facturas. Es transportable también, divisible y homogéneo. ¿Por qué no están bien consideradas el patrón como un patrón de pago diferido? Pues, y tampoco duradero,
Pues fíjense, en realidad, en un patrón de pago diferido, tiene que estar considerando algún tipo de actividad en el tiempo. Es decir, lo que yo represento ahora como un dólar, el valor de este dólar, también tiene que estar relacionado en un futuro. Pero cuando hablamos futuro, no es el próximo mes, ni siquiera el próximo año. Vamos a ver que, y de hecho ya se los puedo mencionar, que el valor del dólar en los últimos 80 años ha reducido su valor en 95%. Y sabemos que eso es por un tema inflacionario. Duradero. Bueno, duradero es relativo. Nosotros podemos ver que en la historia han habido más de 600 monedas, de las cuales muy pocas, no conozco exactamente el número, pero podrían ser unas contadas por los dedos de la mano, que existen actualmente. Desde el inicio de la historia de la economía, a nivel de los fenicios, pues han habido más de 1600 monedas. Y en este caso, pues solamente han sobrevivido muy pocas. Actualmente son 165 en todo el mundo. 11 de ellas son consideradas divisas, ¿no? Porque no es lo mismo moneda que divisa. Una moneda es del país que se habla, el país identificado como una nación, y divisas son aquellas que sirven para operaciones externas, de comercio exterior, ¿no? Ahí está el dólar, el euro, el yen, la libra, etc. Pues bien, entonces hablando del duradero, no es tampoco duradero, porque no sabemos que va a durar tanto. De hecho, el dólar ha sido creado hace, ¿cuántos? 150 años. Y finalmente, lo más importante, depósito de valor y de oferta limitada. Ahí entramos en materia. Depósito de valor. Sabemos muy bien que con el tema del inflacionario no lo es. Y de oferta limitada, eso sí es harina de otro costal. Pues vamos a ver más adelante, en las siguientes líneas, que esto no es para nada cierto. De hecho, se ha multiplicado más de 1900 veces la cantidad de dinero, me refiero de dólares, que están circulando en los últimos 70, 80 años. Pero bueno, no nos adelantemos y veamos por qué es así este sistema financiero. ¿Y cómo es que ha sido? No quiero dilatar mucho el tema de la parte histórica, que se lo dejo a ustedes para que profundicen. De hecho, al final de este video están los links de todos los recursos o todas las fuentes, o quizás también de algunos videos o links que aportan la validez de todo lo que estamos hablando. Entonces, hablando del dólar, pues me parece que no es tanto así como un dinero realmente, ¿no? Lo que ocurre es que es de uso diario. Pues bien, pero eso no significa que está cumpliendo con las características de un dinero como tal. Por lo tanto, es simplemente una divisa más de la que estamos hablando. Dinero es todo lo que hemos mencionado y debería serlo. Aquí vamos a ver de dónde viene el dinero. Es posible que ahí vamos a encontrarnos con algunos conceptos que seguramente a los que hemos estudiado la economía, como se nos explicó alguna vez en aquellas horas a ciegas de nuestra experiencia académica universitaria, se nos dijo, ¿no? ¿De dónde proviene el dinero? Pues si comenzamos a ver a nuestra memoria o nuestro sentido común, nos diría el razonamiento que proviene de aquella actividad económica
para efectos de producir un producto o un servicio, ¿verdad? Entonces eso significa y concentra un concepto de valor a la cual le vamos a aplicar una valoración de dinero, un monto específico. Se les da también, evidentemente, una opción de darnos una utilidad. Y todo ello, el costo más utilidad, va a ser un precio, un valor sobre algo específico. Estamos hablando de un tema tan concreto como un pan, como el concepto de una patente. Entonces todo esto representa algo para nosotros en el día a día, como por ejemplo el trabajo, las horas de ustedes. Ustedes entregan horas en su labor, centro de labor, para obtener un objetivo, para tener un logro, para hacer unas ventas, para concretar un negocio, pero esas horas dedicadas representan un valor para ustedes. De hecho, muchos profesionales que conozco se les valora en horas, dólares o soles por hora, eh, sobre todo en el área legal, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que nuestro concepto mínimo, mi concepto completo, debería serlo hasta ahora. Pero, ¿qué hay en la realidad? ¿Qué nos dice la realidad? Que seguramente ningún banquero podría negarlo. Vamos a ver este video, a ver si nos aclara un poco más. ¿Sabes cómo funciona la creación de dinero en tu país? ¿Sabías que cualquier acción que tome la Reserva Federal estadounidense afecta prácticamente a todas las monedas del mundo? Explicaremos brevemente cómo funciona en Estados Unidos, ya que su gobierno es el que ha dictado cómo debe ser la economía en otros países, para su propio beneficio. Digamos que necesita dinero, y en lugar de emitir su propia divisa respaldada por su propio crédito, es decir, por oro, ellos emiten lo que se conoce como bonos de la tesorería, bonos en general. Luego, ellos venden estos bonos a la Reserva Federal, que compra con divisa que ellos mismos crean de la nada. ¿Cómo paga el gobierno sus cuentas? Cobra impuestos a sus ciudadanos, pide préstamos, reduce el gasto, hincha la moneda. La divisa que la Reserva Federal, también conocida como Fed, crea, va hacia los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos paga intereses en la divisa que la Fed prestó a la tesorería. Resumiendo, la Reserva Federal crea dinero de la nada, lo vuelve un préstamo que le da el gobierno de Estados Unidos y carga un interés en la divisa. Lo que esto significa es que nunca hay y nunca habrá suficiente divisa en circulación o en existencia para pagar de vuelta esta deuda. Nosotros, como país y como ciudadanos o como particulares, estamos esclavizados por siempre sin forma alguna de pagar la deuda. Ahora, cuando la Reserva Federal compra bonos en Wall Street, las grandes firmas financieras que han sido seleccionadas como distribuidoras depositan sus fondos en sus propios bancos. Las reglas de la Reserva Federal requieren que los bancos mantengan 10% de sus depósitos en reservas. A esto se le llama reserva fraccionaria. Con esto, el banco es libre de emitir préstamos con el 90% restante. Digamos que la Reserva Federal compra un bono de $1,000. Después de mantener 10% en sus reservas, son capaces de prestar 90% o $900. Los $1,000 aún están depositados y 900 están en préstamos. Este es nuevo dinero. Dinero creado de la nada. Un total de $1,900 disponibles están ahora dentro de la economía. Ahora, la persona que tomó el préstamo de $900 gasta ese dinero. El beneficiario entonces deposita ese dinero en su cuenta bancaria y una vez más las reservas y los depósitos se incrementan. Este proceso se repite una y otra vez hasta que el depósito original de 1,000 en forma de bono, que es creado de la nada, se convierte en 10,000, haciendo de esto una máquina de endeudamiento, mientras que también devalúa el dólar. Entre más divisa haya en la economía, su valor disminuye.
No es de extrañarse que desde la creación de la Reserva Federal en 1913, el dólar ha perdido más del 95% de su valor. El dólar será eventualmente destruido, así como todas las divisas de papel basadas en deuda, en una arrolladora crisis financiera. Y entonces... Bien, no adelantemos el tema, pero aquí nos queda una figura. En este primer video, que es muy similar al segundo, en el sentido de que el concepto de la creación del dinero, cómo es que se realiza, vamos a pasarlo también, en el segundo está en inglés, pero básicamente es lo mismo. Aquí tenemos que hacer un paréntesis y hacerlo un poquito más lento, en el sentido de lo que se nos presenta es el concepto de que la creación del dinero no es por un efecto productivo, llámese intelectual, manufacturero o de servicios. Cuando hablo de servicios es por una actividad concreta hacia un logro. Aquí no existe una actividad concreta, es simplemente una varita mágica que va a crear dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vamos a ver la parte histórica, pero los bancos, y en el caso del Banco Central, viene a ser esa potestad de hacer creación de dinero de la nada. Ellos tienen esa potestad. Y alguien dirá, bueno, pero la Fed, esto es en Estados Unidos, ¿qué tiene que ser relacionado con el BCR en el caso del Perú, o los bancos centrales? Pues bien, dicho de una forma directa, todos los bancos centrales están como en un club, me refiero a un club en el sentido de una asociación a nivel mundial que se reúnen 2 o 3 veces al año en Basilea. En Basilea porque está el Banco Central de todos los bancos centrales. Ahí está la sede del BIS o el Bank of International Settlements. Ese es el término. En español sería algo así como el Banco de Préstamos Internacionales, el BPI. Y ellos son los que rigen todas las directrices a nivel mundial para los bancos centrales. En el caso de los Estados Unidos, el BCR, vamos a decirle así, es la Federal Reserve, la Fed, dicho en corto, pues fue nombrado así, pues porque unos banqueros lo definieron así en 1913. Sin embargo, ya habían habido 2 bancos centrales en el siglo XIX, en 1830, 1980 y tantos, que habían quebrado. Por eso es que la gente estaba muy en contra de ese concepto y los banqueros se rodearon, se juntaron y dijeron, bueno, vamos a cambiarle el nombre, pero simplemente que la gente no va a asociarlo a un banco central. Ya tiene el concepto ahora de la Federal Reserve. Pero viene a ser lo mismo. ¿Y qué cosa es el Banco Central? Para el caso del Perú, por ejemplo, y como en el caso de todos los bancos centrales, es lo mismo. Es un grupo de personas, no del Estado, no del gobierno, no del país, me refiero como entidad gubernamental. Son personas como cualquiera de nosotros, pero que simplemente trabajan para un banco privado. Un banco privado, que puede ser el banco de crédito, el banco Interbank, el BBVA, lo que ustedes quieran. Son representantes de bancos privados que se juntan y el gobierno, el Estado, sí tiene una participación minoritaria. Las decisiones las toman los bancos privados. Y entonces, como repetíamos, los bancos a nivel mundial se juntan y tienen esta formación. Vale decir que lo que nosotros teníamos pensado como Banco Central de Reserva del Perú, y por el cual muchos economistas en Lima, de las universidades, quieren ir a trabajar al BCR,
Es porque, claro, se sigue la tendencia a nivel internacional como que son las grandes matrices y algo así como un Vaticano de la economía en el cual uno tiene que ir a llegar a parar como economista. Pues solamente es un grupo de entidades privadas. No hay nada gubernamental ahí. ¿Sí? Pues bien. Habiendo dicho eso, vamos a ver un poquito más sobre este dinero fiat. Fiat, nuevamente, pues sí, fiat. El sol, el dólar, el yen, etcétera, es dinero fiat. Since 1971, when President Nixon took the United States off what was left of the gold standard, the world has operated under a system of money called fiat. The dollar, the pound, the euro are all government fiat currencies. Fiat is a Latin word meaning let it be so. It is the law that this government currency be money. Indeed, without that legal enforcement, and the fact that we must pay taxes in this money, that dollar bill or that computer digit that represents a dollar would be pretty much meaningless. Only the government has the power to issue fiat money, but banks can create it through lending. If somebody wants to borrow $10, a bank can create it from nowhere and lend it. It can then charge interest. Banks also create money by lending against an asset, such as a house. They're given the deeds to the house, and they create the money out of nowhere and lend it, at interest, of course. Over the last 40 years, since this fiat system of money became the global norm, the supply of money has grown exponentially. In fact, we've seen the greatest growth in the supply of money in history. But who benefits? Of course, those that have the power to issue money, governments and banks. They haven't had to do anything productive, they just create money. Then those companies and individuals that get this money early. They can spend it before the prices of the things they want to buy have risen to reflect the new money in circulation. In other words, they get services, products, assets cheap. But prices soon rise. So holders of assets such as shares or houses will then see gains without there necessarily being any improvements to the company or house in question. Often, this can lead to speculative bubbles. Who gets this money early? However money is created, be it through lending, fractional reserve banking, financial bailouts, or old-fashioned money printing, banks are always at or near the top of the money issuing pyramid. Next come corporations who borrow large sums, those on lucrative government contracts for new ventures, particularly overseas. Banks associate companies and partners, those that borrow early and at low rates, and the bank's senior employees. They all quickly get their share of the pie. In some cases, this will come in the form of bonuses. But what about those at the bottom of the pyramid? Those on fixed wages or incomes, those who live in remote areas, or those with savings. By the time this newly created money has filtered down to them, the prices of the things they want to buy have increased. Their savings buy them less, however, and their wages remain largely unchanged. In some cases, they have to take on debt just to be able to afford the things they were previously able to buy, which means they have to go back to the banks. In reality, this process of creating money only redistributes wealth from the bottom to the top of the pyramid, and thus that ever-increasing gulf between rich and poor gets bigger and bigger and bigger. Bien, ahí hemos tenido una explicación bastante más amplia de cómo es que se trabaja en la realidad. Es la creación del dinero. Así se crea nuestro dinero, nuestros soles, nuestros pesos, nuestras monedas locales, incluido el euro, el dólar, etc. Ahí lo que se habla al inicio
y seguramente ustedes de alguna forma lo verán muy de día a día, es que nadie ve el dinero, nadie lo cuenta físicamente. Si ustedes ganan 5.000 soles, 10.000 soles, ustedes, yo no creo que reciban esa plata en la mano. Siempre va a ser un dinero digital. Es decir, poco a poco, durante los últimos 20 o 25 años, hemos ido migrando de la moneda o del dinero físico, papel, moneda, a un dinero que sea digital. Pero justamente, y como lo mencionan ahí, hace los últimos 40 años, esta actividad ha sido mucho más efervesciente, algo mucho más descontrolado. Estos festines de emisión de dinero han sido tan agresivos que han podido sobrepasar la comprensión de un humano en términos de números. La idea de números en nuestra cabeza en el día a día puede llegar a hablar de miles, de cientos de miles, quizás millones, y en algún caso también manejamos en el día a día, en algunas empresas o en algunas áreas, los billones. Pero ¿entiende alguien, un humano, de cuánto es un trillón o un cuatrillón? Pues estas cantidades se están manejando a nivel mundial en emisiones de dinero. Vale decir que en realidad la cantidad de dinero físico que se maneja en un mercado es alrededor de 3 al 5% de lo que está fuera en términos de transacciones, ahorros, depósitos, acciones, etcétera, en el mercado. Vale decir que lo que ustedes como mercado manejan el día a día es alrededor de máximo el 5%. El 95% es dinero digital. Bien, y hablando de dinero digital, no es que sea algo específico, propio, actual y solamente doméstico. Pues hablamos hace un rato del BIS, ¿no? Del BPI, el Banco de Préstamos Internacionales en Basilea. Ahí se generaron hace alrededor de 10 o 12 años las primeras emisiones gubernamentales de dinero digital. Ya no en dólares, ya no en yenes, ya no en libras, ni siquiera en euros. Se llaman derechos especiales de giro o SDRs en inglés. Bien, lo menciono eso porque seguramente vamos a retomar el concepto más adelante. Por ahora, lo que quiero que te quede claro es que la economía, como la conocemos nosotros, funciona una cosa doméstica para nosotros, pero funciona de una forma logarítmica y, digamos, fuera de otros contextos en el concepto de la creación del dinero como tal. Vale decir que el dinero que no vemos es aquel dinero digital que ha sido creado de la nada.